Ciclo celular. Es una serie de etapas de crecimiento o de desarrollo que experimenta una célula entre su crecimiento y su reproducción. Se divide en dos fases, interfase y la fase mitótica. Interfase: en este proceso la célula crece y hace una copia de su ADN, y esto es debido a que las células deben duplicar todos sus elementos antes de poderse dividir. Este periodo ocupa la mayor parte del ciclo celular, ya que comienza desde el nacimiento de la célula hasta antes de que empiece la división. Además, en esta fase los cromosomas se van a encontrar desarrollados, es decir, los cromosomas se encontrarán en estado de cromatina. Se divide en tres subfases. La primera es G1, que es donde se lleva a cabo el crecimiento celular, y esto se da debido a que se inicia la síntesis masiva de proteínas, produciendo así de esta forma que la célula crezca físicamente y que se comiencen a duplicar los primeros organelos. En esta fase se acumula gran cantidad de ATP, que da motivo a la síntesis de ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosomal, para llevar a cabo la producción de enzimas para la siguiente etapa. En la fase S se caracteriza porque es aquí en donde se lleva a cabo la replicación del ADN. En esta fase la célula sintetiza una copia completa de ADN en su núcleo, llevando a cabo la información de las cromátidas hermanas. También se lleva a cabo la duplicación de los centrosomas, y estos corresponden a aquellos organelos que se van a encargar de separar el ADN en la fase mitótica. La fase G2. En esta fase la célula empieza a reorganizar su contenido, es decir, la célula se prepara para la división celular. De igual manera, en esta etapa se termina de duplicar los organelos y continúan con la síntesis necesarias para la célula, que puede continuar con su división. Esta etapa concluye cuando los cromosomas que se encuentran en estado de cromatina comienzan a condensarse, es decir, cuando estos cromosomas pasan de un estado desenrollado a un estado enrollado. Por último, tenemos la fase mitótica, que es donde se comienza la división celular. En esta fase se divide en dos etapas, la cariocinesis y la citocinesis. La cariocinesis comúnmente se conoce como la mitosis, y las fases de la mitosis son profase, metafase, anafase y telofase. Se puede definir como el proceso mediante el cual de una célula se divide. En la citocinesis, proceso mediante el cual el citoplasma y los organelos se dividen entre sus células hijas. Existe también la fase G0, que ocurre cuando el ciclo celular, en donde la célula deja de dividirse por un tiempo indeterminado, por lo tanto se va a encontrar en un estado de reposo y regenera la fase G1, regulación del ciclo celular. El ciclo está finamente regulado por la fosforilación y la degradación de proteínas complejas, formando subunidades, una reguladora y otra catalítica. La subunidad reguladora se llama ciclina debido a que varía su concentración cíclica acompañando los cambios que experimenta la célula durante el ciclo celular. La subunidad catalítica es una quinasa, es decir, una enzima que cataliza la transferencia de un grupo fosfato del ATP a otra molécula. Esta quinasa se denomina quinasa dependiente de ciclinas. La transferencia del grupo fosfatos, fosforilación por parte del complejo CDK-ciclina, activa ciertas proteínas que a su vez desencadenan procesos claves del ciclo celular. Existen distintos tipos de CDK que pueden asociarse con diferentes tipos de ciclinas según de qué ciclina se trate. El complejo de CDK-ciclina fosforilará de manera selectiva ciertas proteínas. Los complejos de CDK controlan el tránsito de la célula por la fase G1, S, G2 y la mitosis del ciclo celular. Pueden resumirse en cuatro grupos. El primer grupo, CDK-ciclina G1, se expresa y se ensambla cuando las células se van a replicar, actúan promoviendo el pasaje de G1 a S en la progresión de la fase S. Intervienen también en la síntesis de las ciclinas necesarias en las etapas posteriores del ciclo. En las células humanas, la CDK4 ciclina D y la CDK6 ciclina D son las que forman estos complejos. El siguiente grupo es CDK ciclina G1S. Estos complejos preparan a la célula para la fase S al estimular la síntesis de enzimas que participan en la duplicación del ADN. En las células humanas, la CDK2 ciclina E forman estos complejos. El grupo 3, CDK ciclina S. Los complejos de la fase S estimulan el ingreso en esta fase de síntesis. Activa fosforilando de forma selectiva y así activando las proteínas que participan en la replicación del ADN. Esto ocurre una vez por cada ciclo celular, de manera que en cada vuelta del ciclo, cada cromosoma se replica solo una vez, y así se mantiene constante la cantidad de cromosomas en las células hijas. En las células humanas, la CDK2 ciclina A son las que forman estos complejos. Por último, tenemos el CDK ciclina E. Se forma durante la fase S y G2.
pero permanecen inactivos hasta que se complete la síntesis de ADN. Una vez activados, inducen la condensación cromosómica, la desintegración de la envoltura nuclear, el armado de uso mitótico y el alineamiento de los cromosomas en la placa ecuatorial. Durante la metafase, además permite el inicio de la anafase y la migración de los cromosomas hacia el polo del uso. Luego de esto, las ciclinas mitóticas son degradadas, lo que permite que los cromosomas se condensen, se reconstituyan, la envoltura nuclear y el citoplasma se dividan. En las células humanas, la CDK1 y la ciclina B forman estos complejos. Puntos de control. Verifican y modulan la progresión de las células a través del ciclo celular en respuesta a señales intracelulares o del entorno. En estos puntos de control también están involucrados los complejos de CDK ciclinas. Una vez pasados estos puntos de control, el ciclo celular avanza hasta el próximo. Punto de control G1. Comienza al final de la fase M. Durante la fase G1, la célula capta sustancias nutritivas y sintetiza el ARN y las proteínas necesarias para la síntesis del ADN y la duplicación de los cromosomas. Existen dos puntos de control que verifican la progresión de la célula a través de esta fase. El primero es el punto de restricción, que es sensible al volumen celular, al estado de los procesos fisiológicos de las células y a sus interacciones con la matriz celular. El punto de restricción, o punto de no retorno, es el punto de control donde la célula evalúa su propio potencial replicativo, antes de decidirse entrar en la fase S y en la ronda de la siguiente división, o retirarse y abandonar el ciclo celular. Una célula que abandona el ciclo celular en G1 entra en la fase G0. El segundo punto de control es el daño del ADN en G1, que verifica la integridad del ADN de duplicación reciente. Por ejemplo, si el ADN tiene un daño irreparable, el punto de control del daño del ADN en G1 detecta la concentración elevada de la proteína sobresora de tumores P53 y no permite que la célula entre en la fase S. Lo más probable es que la célula sufra una muerte celular programada o apoptosis. En la fase S se duplica el ADN. El punto de control del daño del ADN en S verifica la calidad del ADN en proceso de duplicación durante esta fase. En la fase G2, la célula se prepara para su división y examina su ADN duplicado. Existen dos puntos de control que verifican la calidad del ADN. El punto de control del daño de ADN en G2 y el punto de control del ADN no duplicado. Este último impide la progresión celular hacia la fase M antes de que se complete la síntesis de ADN. La mitosis ocurre en la fase M y con la separación de las dos células hijas idénticas finaliza la fase. Existen dos puntos de control. Punto de control del armado del uso mitótico que impide la entrada prematura en la anafase y el punto de control de la segregación de los cromosomas que impide el proceso de la citocinesis hasta que todos los cromosomas se hayan separado correctamente.